están? Saludo a todos ustedes de parte de las Academias Aduni y César Vallejo. Yo soy el profesor Roberto Vázquez del curso de Biología de la Academia Aduni. Vamos a recordar el tema de sistema cardiovascular humano. Esto lo vamos a hacer tomando como base algunas preguntas de los exámenes de admisión de la Universidad de San Marcos, como las que a continuación presentamos. Veamos entonces aquí dos preguntas de exámenes anteriores. Estas preguntas todavía tienen el modelo de 5 alternativas que tenía antes el examen de admisión de San Marcos. Ahí tenemos una primera pregunta que se refiere al flujo de sangre venosa del corazón hacia los pulmones. Y la segunda pregunta, también bajo el mismo modelo de 5 alternativas, que está referida más bien a los movimientos que ocurren con las válvulas y el sonido que se produce durante esos movimientos del corazón. Muy bien, estudiantes, para responder a las preguntas específicamente vamos a recordar rápidamente la organización anatómica del corazón, sus conexiones con los principales vasos y también la presencia de sus válvulas en el interior. Ahí tenemos entonces la aurícula derecha, el ventrículo derecho. Como nosotros sabemos, el corazón tiene 4 cavidades, ¿no es cierto? Ahí están sus 4 cavidades. Y como nosotros sabemos también, unidas a la aurícula derecha se encuentran la vena cava superior y vena cava inferior que desembocan en ella, desembocan en la aurícula derecha. Del mismo modo, del ventrículo derecho se origina el tronco pulmonar, que inmediatamente se origina, se ramifica en dos, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Por el otro lado, a la aurícula izquierda se unen las venas pulmonares y del ventrículo izquierdo se origina la arteria aorta. Esas son las conexiones del corazón con los principales vasos. Ahora veamos rápidamente las válvulas. Como nosotros ya sabemos también, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho se encuentra la válvula tricúspide y entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda se encuentra la válvula mitral o bicúspide. Del mismo modo, en el origen del tronco pulmonar y de la arteria aorta se encuentran las válvulas sigmoideas o semilunares, aórtica y pulmonar. Aunque son menos conocidas, pero también al final de la vena cava inferior en esta zona hay una valvulita que es la válvula de Eustaquio. Veamos ahora cómo ocurre el flujo de sangre. La vena cava superior y la vena cava inferior traen la sangre del cuerpo hacia el corazón. Esta es sangre venosa, que aquí está coloreada de color azul, como lo vemos también en la imagen. La sangre venosa entonces llega a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Luego del ventrículo derecho fluye a través del tronco pulmonar, vena pulmonar derecha, arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. La sangre venosa de esta manera va hacia los pulmones, donde ocurre el proceso de hematosis. ¿En qué consiste la hematosis? En la oxigenación de la sangre, de tal manera que la sangre venosa se convierte en sangre arterial o sangre oxigenada. La sangre oxigenada regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y de ahí fluye por la arteria aorta hacia el resto del cuerpo. Bien, para que esto ocurra, el corazón realiza fundamentalmente el proceso de contracción y relajación. Cuando el corazón se contrae, la sangre es impulsada para que fluya
por el tronco pulmonar y las arterias pulmonares, y también por la arteria aorta. Y cuando el corazón se relaja, simplemente en ese momento empieza la llegada de sangre. Ahora, para que esto se realice de forma, digamos, dinámica, el corazón tiene justamente las válvulas. Entonces, cuando el corazón se contrae, es porque ha recibido sangre. En el momento en que el corazón se contrae, inmediatamente se cierran la válvula tricúspide y la válvula mitral. En ese momento se cierran la válvula bicúspide y la válvula tricúspide. Como consecuencia de ello, por efecto de la presión de la contracción, la sangre es impulsada para salir por las arterias. Cuando la sangre está en las arterias, cuando ya salió la sangre, que es el proceso de eyección de la sangre, el corazón se relaja. Y en ese momento en que se relaja el corazón, se cierran las válvulas semilunares o sigmoideas que se encuentran al comienzo del tronco pulmonar y la aorta. Eso provoca justamente los dos ruidos cardíacos que se conocen. El ruido provocado por la contracción, que provoca a su vez el cierre de las válvulas tricúspide y mitral, y el sonido provocado por el cierre de las válvulas semilunares, que ocurre cuando el corazón se relaja. En concreto, cuando el corazón se contrae, se cierran esta y esta de acá, y por eso se escucha el primer ruido cardíaco, el ruido de la contracción. Y cuando el corazón se relaja, se cierran estas válvulas de aquí y se escucha el segundo ruido cardíaco, que corresponde al sonido de la relajación. Todo esto tarda en realidad 9 décimas de segundo, 5 décimas de segundo para que la sangre llegue al corazón, 1 décima de segundo en la contracción, 2 décimas de segundo en la salida de sangre, otra décima de segundo en la relajación, lo que hace un total de 9 décimas de segundo. Por eso es que en un minuto, hay un promedio de 70 contracciones y relajaciones. Bien, jóvenes, dicho esto, entonces podemos ya responder las preguntas que habíamos visto temprano. ¿Sí? Ahí está. La sangre venosa pasa del corazón a los pulmones por la contracción. La sangre venosa fluye por aquí, ¿no es cierto? Por acá fluye la sangre venosa. ¿Quién se contrae para que fluya eso? Aquí se contrae el ventrículo derecho. El ventrículo derecho es el que se contrae para que fluya la sangre por allí. Ahí sí, por lo tanto, la respuesta sería esto. Ahí está, ventrículo derecho. Para que la sangre venosa fluya del corazón. Pero ojo, al mismo tiempo que la sangre venosa fluye del ventrículo derecho hacia los pulmones, también del ventrículo izquierdo fluye sangre arterial hacia el resto del cuerpo. Esto es importante entender. Veamos entonces la siguiente pregunta. Aquí está. En el ciclo cardíaco, los dos ruidos, dice. El primer ruido corresponde al ruido de la contracción. A esta válvula de aquí y esta válvula de acá son las que se cierran en el momento de la contracción. Y eso corresponde, por supuesto, el cierre de las válvulas mitral y tricúspide. Bien, jóvenes, entonces espero que lo que hemos hemos revisado el día de hoy, sea de utilidad para que ustedes tengan, las cosas lo suficientemente claras y no tengan ningún problema a la hora de responder las preguntas del examen de admisión. Les deseo muchos éxitos y muchas gracias.